Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, se complejiza de nuevo, algo que parecía en un primer momento que se abría la puerta para la interpretación, porque el gobierno en realidad interpretó y le queda claro, digamos, cuál es la diferencia de porcentaje, hablando a las claras lo que le ha dado a la UBA, pero el resto, Sí, ciertamente que produce mucha contrariedad esta resolución que ha tomado el gobierno nacional de hacer lugar al reclamo de la Universidad de Buenos Aires y hacerlo en la extensión de lo que veníamos denunciando de alguna manera todo el sistema universitario, que era la falta de actualización de los salarios de los trabajadores por un lado y de los gastos de funcionamiento por el otro, a su vez también la paralización de las obras y otros elementos que tienen que ver con la ciencia y la técnica. Y en ese sentido hubo un reconocimiento ayer hacia la Universidad de Buenos Aires, recomponiendo tanto los gastos de funcionamiento, más de un 270%, y un 300% para el hospital universitario. Obviamente que, como dije al principio, esto es un acto de flagrante discriminación, pero por otro lado nos da la oportunidad al resto del sistema universitario de encontrar un parámetro que era el que veníamos reclamando, un aproximado, que era la inflación interanual, y ahora el resto de la Universidad Argentina seguramente, como lo hemos hecho a partir de ayer, que hubo comité ejecutivo y emitimos un documento del Consejo Interuniversitario Nacional, ahora vamos a reclamar exactamente el mismo trato que tuvo la UBA, porque la UBA no es una universidad distinta al resto. La UBA representa, obviamente, reconocemos la universidad más grande de Argentina, la cantidad de estudiantes de la UBA equivalen a un número mayor que la cantidad de habitantes que, por ejemplo, hay en Santa Cruz o en Tierra del Fuego. Pero igualmente, en comparación al todo del sistema universitario, equivale al 15%. Por lo tanto, se dio respuesta, se resolvió el 15% del problema. El resto de las universidades, 59 más, que estamos distribuidas en cada una de las provincias argentinas, inclusive en Buenos Aires, inclusive en Cava, inclusive en Tierra del Fuego, Jujuy, en Misiones, en Corrientes, en Mendoza, bueno, todas las otras universidades estamos en la misma situación que antes que la marcha, que en el mes de enero, que en el mes de diciembre. las universidades de alguna manera, Luis, son hijas del Estado. Y de alguna manera en esta discriminación y diferencia es como darle a un hijo, al mayor de todos, por así enmarcarlo, y dejar al resto como en el principio. De todas maneras, como marcás vos, esto de, a ver, con un término jurídico, si está sentando jurisprudencia, el reconocimiento del gobierno, porque es explícito el reconocimiento. Se terminó la discusión política, claramente no era político, y se terminó el hecho de decir, no, no, pero los números están bien. Claramente, si le dieron prácticamente el 300% para poder funcionar, más allá de que para infraestructura y demás todavía no se ha dado nada, es el reconocimiento absoluto a lo que ustedes presentaron. Totalmente que es así. Es lícitamente un reconocimiento. Esta mañana, en las habituales conferencias de prensa, el vocero presidencial decía que no había discriminación porque se iba a tratar el tema con cada una de las universidades. Ya el solo hecho de que se haya tratado y se haya resuelto solamente con la Universidad de Buenos Aires y lo hayan hecho en primer lugar, ya es un hecho discriminatorio, porque en simultáneo no hay un tratamiento individual con cada una de las universidades. Supongamos que esto fuera así, ya habría un hecho significativo con que sea la UBA la primera en recibir los fondos, pero por lo menos estaríamos diciendo, bueno, detrás de la UBA vendrán el resto de las universidades, pero no hay un tratamiento individualizado. Tampoco lo puede haber porque el gobierno actual, lo que era el ministerio, lo que es ahora la Secretaría de Educación, carece de equipos, más allá del nombramiento del secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias, no hay nuevos equipos que acompañen el desarrollo, que acompañen las interlocuciones con las distintas universidades nacionales y que vayan escuchando cuáles son esos problemas y a su vez vayan tratando de resolverlos. Por eso esa idea transmitida esta mañana por el vocero presidencial de que se van a tratar los problemas de a uno porque eventualmente pueden ser distintos, puede tener un costado de verdad, pero no es cierto que lo vayan a resolver en lo inmediato porque no lo vienen tratando, no vienen haciendo una evaluación una a una de las universidades y justamente lo que nosotros sí venimos planteando que es la solución a todo el sistema universitario son los números que se aplicaron a la solución del problema de la UBA. Así que bueno, la verdad es que genera mucha contrariedad, pero al resto del sistema indudablemente que vamos a reclamar el mismo tratamiento que tuvo la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades argentinas. No quiero comprometerte como rector hablando de tus pares, pero en este contexto, la decisión que tomó el gobierno, discriminatoria, pero la UBA como hermana mayor del resto de las universidades en esta actitud, en realidad de alguna manera negociar solo, porque ellos se sentaron
hablar con la ministra. El resto fueron con el secretario de Educación. Y de resolver su situación, por lo menos de emergencia. Sabemos que no resolvió el total de su situación, pero al menos de emergencia. Los sueldos siguen siendo bajos en docentes y no docentes, la problemática de infraestructura, la UBA tiene muchos problemas de infraestructura que gracias a Dios nosotros no lo tenemos como universidades, en donde se ha trabajado muy bien en todo, con el dinero que llegaba en otros momentos. Pero digamos, en este contexto, ¿no se sienten a ustedes, si se quiere, con cierto desamparo con la hermana mayor para con ustedes? Y la verdad que era previsible. La UBA es la UBA, está en el patio trasero de la Casa Rosada, por decirlo de alguna manera, está ahí en Cava. Y la tentación de los gobiernos de resolver el problema de una institución que puede causar graves problemas movilizando a sus estudiantes en la calle es muy grande. Yo no creo que sea responsabilidad de la UBA. Yo no me lo imagino al rector de la UBA, sea quien sea, siendo convocado por el gobierno para resolverle los problemas de emergencia económico y presupuestario y respondiendo que no va a recibir los dineros porque se solidariza con todo el resto de las universidades argentinas. Esto es una responsabilidad casi 100% del Estado Nacional en discriminar al resto de las universidades. Yo creo que está a tiempo de tomar el guante y poder resolver la situación que tenemos las otras universidades. Yo pienso también en todos los millones, son 2 millones de estudiantes, se ha resuelto respecto de 300.000, el otro 1.700.000 estudiantes, muchos, pero muchísimos de ellos, votantes del gobierno actual. ¿Cómo van a explicar ahora que la solución que les da el gobierno que ellos votaron les resuelve el problema a un 15% y no acompaña al resto de las universidades y al resto de los estudiantes de Argentina? Y también, obviamente, hay que hacer una lectura política de todo esto, ¿no? El vicerrector de la UBA es Jacobiti, que es diputado nacional. Lustó es parte del esquema de Jacobiti. Sí. Lo vemos a De Loredo en publicaciones con la reactivación de la Universidad Nacional de Río Tercero, de lo cual nos ponemos muy contentos que sea de esa manera, pero evidentemente que la política y el gobierno en diálogo con estos sectores de la política está generando soluciones parciales que son absolutamente injustas, porque lo que se ha tratado en todos estos años, aun cuando ha habido momentos y alguna diferencia y algún enojo, pero siempre las soluciones han sido integrales y nunca ha habido un destrato y una discriminación de esta naturaleza. Resolverle todo el problema a uno y no atender en nada al resto, la verdad que es muy discriminatorio. Ahora, si la discusión es política, uno interpreta, nosotros tenemos nuestro representante hablando como cordobeses con el gobernador a la cabeza, además de los legisladores, que en muchos casos son funcionales al Estado. Pero de cara a lo que va a ser el pacto, que ya prácticamente es concreto del 25 de mayo que se va a hacer en Córdoba, yo esperaba una expresión por parte del gobernador hoy particularmente, pero bueno, esperemos que en lo que son las negociaciones también aparezca la defensa de la universidad pública en Córdoba como lo primero en línea por parte del gobernador, ¿no? Mira, yo no pude llegar al estudio porque recién llego de Córdoba. Sí. Y vengo de un acto con el gobernador Yayora, estuve a 40, 50 centímetros todo el acto mientras él hablaba al lado, y aprovechamos con John Boreto, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, cuando lo saludábamos, de comentarle, él obviamente ya estaba al tanto, en el discurso no hizo mención al tema, no tenía que ver con la cuestión, era la presentación del plan 2023, 2024-2027 de educación para toda la provincia, donde estábamos convocadas las universidades, pero igualmente, obviamente que nosotros vamos a hacer la gestión entre el gobernador, los legisladores, hoy la legisladora Vigo, la senadora Vigo se pronunció a través de las redes sociales, pero la verdad que apelar a diputados, senadores, gobernadores, para resolver un tema que, como vos dijiste al principio, es una responsabilidad del Estado Nacional, lo dice la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, es el lema o uno de los lemas de este gobierno. No hay plata, pero sí hay superávit, pero sí hay plata para la UBA. Bueno, entonces hay que tener un poquito más de coherencia. Si nos vamos a sentar a dialogar, tiene que ser con transparencia y luego las acciones tienen que ser concomitantes, correlativas a lo que podamos dialogar. Venimos dialogando desde diciembre, desde que asumió el gobierno, reuniéndonos con el secretario de Educación. El día de ayer, cuando salieron estas resoluciones, el presidente del CIN habló con el secretario de Educación y el secretario de Educación desconocía que habían sido emitidas estas resoluciones en favor de la UBA.
Tuvo que hablar 1 hora después y ahí sí, verificó con los técnicos de que efectivamente no se había dado cuenta, había firmado obviamente de manera digital una resolución asignándole decenas de miles de millones de pesos a la UBA y nada al resto de las otras universidades. Entonces hay impericia, hay conveniencias, hay cosas que la verdad son muy poco transparentes y que obviamente enojan a todo el sistema universitario, porque venimos de una situación de diálogo, venimos de reuniones, venimos de respuestas totalmente parciales, pero siempre apelamos al diálogo, convocamos a una marcha porque vimos que no había resultados en esas negociaciones, en esos diálogos. La marcha fue absolutamente masiva en todo el país, particularmente en Buenos Aires, pero aquí en Villa María y en cada lugar donde hay una universidad, un acompañamiento de las comunidades universitarias. Es decir, que hay un apoyo de la comunidad en este sentido, pero bueno, la solución fue para 1 de 60. Así que en esta situación nos encontramos hoy, pero con el optimismo de que somos un sistema universitario unido y que, como dije al principio también, vamos a ir por lo mismo que le otorgaron a la UBA para resolver los problemas de cada una de las universidades de las provincias argentinas. La última, rector, a ver, simbolismo, pero quizás no tanto. ¿Qué situación estamos? ¿Metemos la mano en el bolsillo? ¿Qué nos queda? ¿Hasta cuánto para pagar la energía eléctrica dentro de las prioridades de lo que necesita la universidad para poder mantenerse? ¿A cuánto estamos de empezar a raspar la olla? No, raspar la olla hace mucho tiempo. Ya de la gestión anterior raspábamos la olla, pero bueno, no era tan tremendo como lo actual. Mirá, yo voy a tratar de explicarlo rápidamente porque es un poquito complejo. Nosotros no entramos en una situación de cesación de pagos solamente porque tenemos un acuerdo con el banco que gestiona las cuentas de la universidad, que son 1.300 cuentas entre docentes y no docentes, donde suscribimos un convenio en el mes de noviembre, donde ese banco paga un canon de 4,5% mensual de todo el volumen de los salarios que deposita. Por lo tanto, la universidad recibe mensualmente un monto cercano a los 30 millones de pesos y una de las cláusulas de ese contrato permitía a la universidad pedir adelantos hasta 3 años, o sea, 2024, 25 y 26. Nosotros estamos pidiendo esos adelantos, que tenemos la facultad de hacerlo a precios actuales, a montos actuales, pero se va a agotar en muy poco tiempo. La idea de ese dinero era aplicarlo a programas, acciones de crecimiento y consolidación de la universidad, y hoy lo estamos utilizando para pagar nuestro déficit, porque tenemos un déficit tanto en salario de 65 millones de pesos como en gasto de funcionamiento. Pero no vamos a llegar mucho más allá de junio, julio, porque vamos a agotar esa reserva que teníamos y bueno, a partir de julio ya vamos a entrar en situación de cesación de pago. Ahí veremos, esperemos que no se estire tanto el problema y que haya el aporte de una solución mucho tiempo antes. Rector, gracias por habernos atendido, que tenga una buena noche. No, igualmente para ustedes y muchas gracias porque la visibilización y la posibilidad de poder explicar a la gente cuál es la dificultad que tiene la universidad, cuál es la posición que tiene la universidad, poder también contradecir algunos discursos, algunas muletillas que tratan de instalarse, que las universidades no queremos que nos auditen, que hay gastos superfluos. En este momento tenemos dificultades para limpiar los distintos lugares, aulas, baños, oficinas. Ya las oficinas no se limpian más, cada uno limpia su propia oficina, pero los espacios comunes tenemos la casi imposibilidad de pagar los servicios, para pagar salarios. La verdad que si bien nos hemos achicado muchísimo, hemos tomado muchas medidas, igualmente la situación es crítica y no tenemos ningún problema con que nos vengan a auditar. Lo estamos esperando, ojalá nos vengan a auditar, así determinan fehacientemente, si es que no nos creen, cuál es la situación económica y financiera de la universidad en base al congelamiento del presupuesto que se produjo al no haber presupuesto 2024. Gracias, Luis. Fuerte abrazo. Esta es la realidad, que nos compromete a todos como sociedad. Porque tengamos en cuenta lo siguiente, el sacrificio, la lucha que ha tenido Villa María, pero que ha tenido toda la provincia para generar universidades en donde contengan a nuestros hijos,